¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende la hora en la que ustedes pueden acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Como hago en todos los programas, es de orden agradecer. Primero a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, quien desde el día 1 nos está ayudando con las grabaciones, la edición y luego los subtítulos, que para nosotros son muy importantes para que sea un programa accesible. También quiero agradecer a mi querida amiga Alejandra de Canal 23 de la ciudad de Florida, del interior del Uruguay, donde este programa sale allí y luego se expande por todo el Uruguay y trasciende fronteras. También quiero agradecer a la querida Denise Cufré, porque hoy nos hizo un espacio en su ajetreada agenda, porque ella está en mil cosas y sin embargo tuvo la diferencia para darnos un lugar en este espacio de Aquí y Ahora con DITEC. Así que, Denise, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Marta. Para mí es un placer poder estar hoy con ustedes y por encima de todo difundir la agenda de empresas y derechos humanos allí donde se pueda. Así que, por supuesto, me hice este espacio tan relevante para poder hablar con ustedes. Sí, nosotros nos conocimos con Denise en San Paulo. Y bueno, habíamos sido invitadas, yo otras veces había participado online, pero esta vez quería estar y la verdad que todavía tengo esa emoción de que realmente fue una jornada hermosísima. Ya lo desmenuzaremos en la entrevista. Denise, en este 2025, en esta cuarta temporada, tengo la costumbre de poder audiodescribirnos. Si quieres, yo comienzo y después, si tú te animas, sería un gusto para los compañeros ciegos. Mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy procuradora, soy enfermera, tengo 66 años, soy una persona más bien baja, uso lentes, hoy estoy sentada y tengo una remera de fondo azul, una chalina y luego una chaqueta de color negro. ¿Te animas ahora tú? Claro que sí. Mi nombre es Denise Cufré, soy abogada, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, parte de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Allí es donde nos encontramos en un evento con Marta y pudimos establecer esta conexión. Tengo rastas. En mi pantalla en este momento se está viendo solamente, estoy sentada y se ve solamente mi parte superior. Tengo una remera gris, no se llega a distinguir, pero tiene el logo de Batman en el medio y tengo el fondo blureado donde se ve el poco, pero se distingue un poquito el living de mi casa. Los temas a abordar. Tú dirás después si es demasiado ambicioso. Actualización sobre la normativa internacional en empresas y derechos humanos. ¿Te parece comenzar por ahí? Sí, me parece buenísimo y lo primero para comentar es que esta actualización es un desarrollo progresivo que se estuvo dando incluso desde la década del 70, siempre con declaraciones más bien no vinculantes, no obligatorias, que a partir de el 2011 contamos con un marco global, establece el sistema de Naciones Unidas, que es el de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, que se basa en normativa y en tratados internacionales de derechos humanos, es decir, no crea nuevas obligaciones, sino que se vincula con las ya existentes. Allí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ejemplo, es parte del marco que se toma en consideración y esto es muy importante para que lo conozcamos.
Y además han ido creciendo regulaciones a nivel de los países. El marco de empresas y derechos humanos incluye a todos los temas de derechos humanos, temas ambientales, temas laborales, temas de grupos en particular también, ¿no? Entonces, vemos mucha normativa a nivel de los países para algunas cuestiones y quizás no tanto para otras, donde es necesario reforzar. El marco de los principios rectores lo que nos pide es nunca olvidar que hay un deber de protección del Estado que subsiste y que es el principal eje para pedir que actúen nuestros países, nuestros gobiernos, pero que también hay un segundo pilar, que es el de la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. ¿Cuáles? Todos los internacionalmente reconocidos. Y por último, un tercer pilar para que en caso de que exista una vulneración de derechos, estos sean reparados, que es el de remediar. Ese es el marco muy a grandes rasgos, Marta, pero por supuesto hay iniciativas europeas sobre cómo las empresas tienen que en este momento obligatoriamente empezar a desarrollar procesos para identificar cómo están o cómo pueden vulnerar derechos humanos y evitarlo, ¿no? Podemos profundizar luego quizás, pero si te parece, avanzamos un poco en algunos temas y después les sigo comentando actualizaciones. ¿Cómo impulsan la observancia respecto y, y cumplimiento de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos? Depende desde qué lugar lo podamos ver, ¿no? Por ejemplo, como sociedad civil, nosotras en Conectando Derechos, que es una organización de la cual yo participo como directora de programas, hacemos monitoreo de políticas públicas. Y eso es algo que desde sociedad civil o como titulares de derecho cualquiera puede hacer. Ver qué es lo que está haciendo el Estado para evitar que las empresas vulneren derechos también a través de incentivos, ¿por qué no? O mismo qué están haciendo los estados a través de sus empresas, las empresas estatales, para liderar con el ejemplo. Entonces, una de las primeras cosas que se pueden hacer es eso, monitoreo de políticas públicas, en particular en este tema. La política pública por excelencia son los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos. Entonces, ver si su estado cuenta o no con uno, impulsarlo, unirse a otras organizaciones o titulares de derecho para reclamar que exista este tipo de política pública, es algo que se puede hacer. También buscar la fiscalización del Estado sobre normas de antidiscriminación, por ejemplo, barreras de acceso en el trabajo, pueden ser alguna de estas cuestiones, allí donde muchas veces falla, de hecho. Y el Estado tiene un rol fiscalizador muy importante, entonces poder reclamarle es necesario, ¿no? Y existen también mecanismos específicos a los que podemos acceder, que es muy interesante conocerlos. Algunos países, dependiendo de dónde estemos, si han firmado la Declaración de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE, eh, tienen el deber de establecer lo que se llaman puntos nacionales de contacto, a donde podemos recurrir por incumplimiento de las líneas directrices sobre empresas multinacionales, que se alinea el marco de los principios rectores. También podemos recurrir a las oficinas de Defensorías del Pueblo de la Nación, o Institutos Nacionales de Derechos Humanos, como se llaman, para poder exigir el cumplimiento de algún tratado internacional que se está vulnerando con el actuar de las empresas o mismo del Estado. Y tenemos otros mecanismos que no hace falta llegar a los judiciales, como por ejemplo los espacios de defensa del consumidor, que son muy importantes también para reclamar incumplimiento de nuestros derechos humanos, y esto hay que recordarlo, o espacios de negociación, por ejemplo, colectiva para establecer derechos laborales, ¿no? O sea, hay diferentes espacios donde podemos fiscalizar y podemos solicitarle al Estado que fiscalice lo que están haciendo como Estado y las empresas que operan en su territorio. Cuando se violan los derechos por empresas públicas o privadas y se cumplieron todos los pasos jurídicos, es decir, una vez agotada todas las vías de los recursos internos, ¿cómo actúan o aconsejan? Una de las cosas que podemos hacer una vez que cumplimos con, se dice a eso, agotamos los recursos internos, es recurrir a sistemas que están por afuera de nuestro Estado. En el caso de nuestra región tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
que es el mecanismo por excelencia al que podemos recurrir para pedir la exigibilidad de nuestros derechos y que se reconozca responsable internacionalmente a los estados por no garantizarlos o tutelarlos de forma correcta, digamos, ¿no? Que podamos utilizar realmente gozar de nuestros derechos. En ese sentido, el sistema interamericano es un espacio valiosísimo, pero tenemos que entender también que lleva mucho tiempo. Un caso en el sistema tiene que atravesar primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego la Comisión tiene que realizar un informe a través de espacios en donde hay prueba y diálogo con los estados, y finalmente elevarlo a la corte. Es decir, estamos hablando de procesos muy largos que se consideran espacios de litigio estratégico, en donde las organizaciones nos pueden acompañar para ello. Y tenemos otros espacios dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular, por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Hay procedimientos especiales que están designados para algunas cuestiones temáticas como este, y otros que son relacionados a las convenciones a los que podemos acceder para pedir que se determine sobre el incumplimiento de un derecho, una obligación del Estado en el caso de esa convención. De vuelta, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un comité al cual se puede recurrir, ¿no? Entonces, hay ahí también otra alternativa. Vamos a volver. Eh, ¿Cuánto tiempo? Tú hablas de que son procesos largos. ¿Cuánto tiempo para que el público pueda tener idea? Sí, por eso es que no se consideran realmente una solución para todos los casos individuales, sino para una estrategia de litigio que lo que venga a hacer es obligar al Estado a que modifique normas, a que modifique procedimientos o políticas públicas o que tome acciones de algún tipo que sean generales, ¿no? Porque la realidad es que el caso puede llegar a tardar 10, 15 años en el sistema interamericano sin contar el proceso interno, porque decimos, agotar los recursos internos implica agotar todos los recursos jerárquicos dentro del sistema judicial hasta lo que serían las Cortes Supremas dentro de nuestros países, ¿no? Existen casos o excepciones donde es imposible el agotamiento del recurso interno y podemos acceder antes al sistema, o también podemos pedir acciones o medidas cautelares, acciones provisorias cuando la tutela del derecho es necesaria de forma inmediata. Pero no es la mayoría de los casos, tenemos que entender eso. El sistema regional o el sistema universal de protección de derechos, ambos, en general son accesibles para las organizaciones de la sociedad civil que están intentando impulsar un cambio estructural. No lo consideraría un tercer recurso una vez que para todos los casos individuales se agota el espacio, lamentablemente. Es para tratar de cambiar cuestiones estructurales. ¿Y la queja? La queja en sentido de acción jurídica dentro de las cortes, decís, o dentro de los espacios internacionales. Dentro de los espacios internacionales. Sí, es un espacio de visibilización, un espacio de denuncia, de solicitar también que de alguna forma el mecanismo haga algún comentario, envíe una nota al Estado, le pida información al respecto, le haga recomendaciones, saque un comunicado. O sea, es un espacio también de visibilización, no necesariamente de atender el caso individual, sí. La cadena de suministro y derechos humanos. Oportunidades y desafíos que implican en la región implementar políticas públicas. Bien, sí. Cuando estamos hablando de empresas y derechos humanos, no hablamos solo de una empresa, sino también cómo esa empresa forma parte de una cadena de suministro. Y muchas veces una cadena de suministro global, ¿no? Tenemos empresas, grandes empresas multinacionales que tienen su estado de origen, por ejemplo, en Europa, y que vienen y tienen sus filiales, pero además tienen sus proveedores, tienen los proveedores de sus proveedores, que contratan gente quizás en forma tercerizada. Entonces, cuando hablamos de cadena de suministro, lo que estamos pensando es no solamente la empresa, sino a quién contrata y a quién le vende. Y hay responsabilidad también por la elección de nuestra cadena de suministro, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una empresa muy grande que comercia un producto industrial y mi principal proveedor de materia prima
es una pyme y yo le exijo, por ejemplo, que lleve adelante un proceso de producción muy exhaustivo con el deber de entregar una cantidad de productos muy grandes, es muy probable que yo esté también de alguna manera contribuyendo a condiciones de trabajo no saludables, porque necesitan cumplir con una cuota muy grande para poder llegar a tiempo a brindarme a mí el servicio o darme el producto que yo le estoy comprando, ¿no? Entonces también puedo tener mejores prácticas evaluando a mi cadena. Y también entender que quizás no tiene que ver con mi pedido, sino con la forma en la que opera mi proveedor. Por ejemplo, en productos de la agroindustria es muy común y hay riesgos sectoriales conocidos de trabajo infantil, de trabajo forzoso. Entonces, elegir a mis proveedores, así como las personas podemos tener decisiones informadas sobre el consumo responsable que queremos realizar, se le pide a las empresas que también tengan en cuenta esto, ¿no? Y esto es parte del proceso de una debida diligencia, poder analizar dentro de mis operaciones, mis productos y también de mis relaciones comerciales, cuáles son los potenciales impactos, los reales impactos en derechos humanos que hay. Y sobre la oportunidad y desafío de implementar políticas públicas en la región, vienen creciendo en la región los planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos. Perú, Chile, Colombia, Argentina tienen uno. Los planes, como toda política pública, requieren, el principal desafío es la participación de las partes interesadas, de titulares de derecho, realmente comprender cuáles son las necesidades que tenemos los distintos grupos, que esa participación además sea informada. Este es un marco no tan conocido, entonces poder realmente explicar cómo una empresa puede estar vulnerando derechos en un montón de sentidos y cómo la empresa debería actuar, pero también qué es lo que se espera de los estados, es importante para poder llevar adelante ese proceso de participación informada. Y uno de los desafíos que tenemos es entender también si queremos regulación o no adicional sobre estos temas, si queremos que las normativas que están dando vuelta, por ejemplo, ahora o se están discutiendo en Europa, las queremos incorporar, o si la normativa que ya tenemos es suficiente y lo que hace falta es más control, más fiscalización, más implementación. Y esos son todos debates que estamos dando actualmente en la región y que implican también no traer e incorporar simplemente porque está en Europa esta regulación específica, algo que quizás no se condice con nuestras realidades. Y son también discusiones muy diversas que se dan dentro de cada uno de los países, con las especificidades de cada uno de nuestros países, pero también a nivel regional. También vimos en el foro regional sobre empresa y derechos humanos que debíamos fortalecer el proceso de articulación de la plataforma latinoamericana. Es decir, nosotros concurrimos por Uruguay, pero no estamos dentro de la plataforma. Sí, para comentarles también a quienes están viendo, existe en este momento una iniciativa que se llama la Plataforma de la Sociedad Civil, de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina en Empresas y Derechos Humanos. La plataforma es una plataforma de plataformas. ¿Qué significa esto? Lo que se busca es que dentro de cada uno de los países existe una plataforma nacional, con el nombre que sea, observatorio, coalición, frente, pero una plataforma a nivel nacional que impulse esto, la fiscalización, la adopción de medidas, promover una agenda o un conocimiento de la agenda de empresas y de derechos humanos. Y en este momento la plataforma cuenta con 4 o 5 plataformas nacionales y el resto somos organizaciones que formamos parte como oyentes o participando, pero que no tenemos todavía una plataforma nacional. Y nos pasa lo mismo en Argentina. De hecho, Conectando Derechos, la organización con la que trabajo, está intentando en este momento, con otras organizaciones locales, instaurar una plataforma nacional. Esto significa que la plataforma latinoamericana está cerrada a la participación de otras organizaciones. No, para nada. Estamos pensando precisamente en cómo lograr una estrategia de incidencia a nivel nacional o contribuir a las nacionales más bien, y una regional. Los foros regionales son el espacio
por excelencia para encontrarnos y para pensar cuáles son los desafíos regionales, cuáles son los desafíos locales a los que tenemos que estar atentos y atentas en cuanto a que pueden obviamente trascender las fronteras y volverse regional en cualquier momento. Y algunos de los problemas que estamos viendo ahora tienen que ver con un exacerbo del extractivismo, que no tiene en cuenta, por ejemplo, a las comunidades, como los discursos cada vez más conservadores atentan también contra los derechos de las personas, y eso se traduce, por supuesto, en el accionar social, incluido el de las empresas. Y allí estamos discutiendo cómo fortalecer el espacio de la plataforma como eso, algo que catapulte a las organizaciones nacionales para que tengan las herramientas también para localmente incidir pidiendo políticas públicas o regulación para proteger a las personas en casos de vulneraciones de derechos relacionados a actividades empresariales. Ahora vamos a otro tema que es crucial para nuestras regiones, el cambio climático y la transición justa. Sí, es un temazo, por eso decía, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hablamos de ambiente, hablamos de trabajo, hablamos de no discriminación, hablamos de salud laboral, de derechos humanos fundamentales del trabajo, y la transición justa nos habla de un mix de todos ellos. Estamos queriendo reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, y la industria tiene un rol central en esto, central porque hemos visto cómo hoy por hoy las emisiones no siguen solamente a determinados estados, sino que están muy relacionadas con empresas que llevan adelante ciertas actividades y ciertos sectores en particular del sector privado, que llevan adelante o que tienen una contribución muy grande con el cambio climático, un cambio climático que está relacionado a las actividades productivas humanas, sin ningún lugar a dudas, por más que en algunos momentos esto sí se pone en duda o se desinforma al respecto. Y cuando hablamos de transición justa, estamos hablando primero quiero aclarar que transición justa es un término que muchas personas o muchas comunidades todavía no aceptan como término, porque transición justa, ¿para qué? ¿Para quiénes? Eh, y transición justa es lo que viene a plantear como agenda, estemos o no repensando el término, tiene que ver con necesitamos modificar el sistema de producción que tenemos en este momento a un sistema más verde. Esto implica un recambio de materiales, un recambio de la matriz energética de nuestros países y de la región, y muchas veces eso implica, hoy por hoy, contar con determinados minerales que son necesarios para esa transición justa. Por eso nos preguntan muchas personas, ¿transición justa para quién? Porque si yo estoy en una comunidad cerca de la extracción de estos minerales, como el litio, por ejemplo, entonces quizás no sea justa para mí o para esa comunidad, ¿sí? eh, Nos abre un abanico de preguntas que tienen que ver con si necesitamos cambiar el modelo de matriz productiva. ¿No necesitamos cambiar también las prácticas productivas? ¿Qué vamos a estar sacrificando zonas porque necesitamos estos minerales para seguir con un modelo de producción o de extracción que emita menos gases de efecto invernadero, pero que siga no teniendo en cuenta los derechos humanos? Ahí es donde está la discusión en combo. El cambio climático nos abre, primero que es una necesidad abordarlo, pero que nos abre una discusión ética sobre cómo vamos a estar actuando, cómo queremos que nuestros sistemas productivos, económicos, empiecen a actuar a partir de ahora. Eh, sí, necesitamos dejar de depender de combustibles fósiles, por supuesto, pero necesitamos también que la forma en la que vamos a estar desarrollando productos deje de ser la misma. No nos va a servir solamente poner un molino de viento si no voy a tener en cuenta a las comunidades rurales o indígenas que estén en la zona y que deban moverse o que se les afecte su proyecto de vida de alguna manera, ¿no? Tenemos que empezar a repensar cómo llevamos adelante estos proyectos para que sean inclusivos, para que la economía no dependa de que alguna comunidad o algún grupo de personas tenga que decir por el bien mayor yo me sacrifico.
Y ahí la participación, el diálogo social es un espacio central. Y lo más importante, poder construir confianza entre los distintos sectores, cuando es muy difícil, porque estamos acostumbradas a que ese diálogo se rompa rápido, a muchas promesas incumplidas, y a veces incluso a la interferencia del sector privado en el Estado para que se pueda llevar adelante una actividad que tiene impactos y que genera vulneraciones, ¿no? Entonces, necesitamos reconstruir la matriz en todo sentido. Quiero agradecer infinitamente por esta cordial entrevista. Como siempre se dice, el tiempo en televisión es tirano. Entonces, quiero que tú nos dejes un último mensaje, que esta entrevista, bueno, va a continuar el próximo año porque nos quedan muchísimas preguntas que realmente en Uruguay no estamos hablando de derechos humanos y empresas. Así que seguiremos conectadas. Cuéntanos tú. Muchas gracias, Marta. Mi última reflexión es, hay muchos datos sobre cómo respetar los derechos humanos es un buen negocio para las empresas, porque les evita costos reputacionales, porque les evita costos de litigio, porque la gente quiere trabajar y quiere consumir en empresas responsables. Ahora bien, lo que nos tiene que guiar es el imperativo ético, moral de respetar a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias por el espacio. Ha sido un honor, estimada profe y doctora, que en algún momento este año espero terminar la Facultad de Derecho, así que el año que viene me vas a tener como egresada, como alumna, porque realmente este tema nos interesa muchísimo desde DITEC. Y esos son nuestros ejes, poder difundir y poder concientizar y poder sensibilizar. Así que la agradecida soy yo por esta cordial entrevista. Muchísimas gracias.